Esto es Las colinas tienen ojos, un podcast sobre cine de género. Buenas a todos, sean bienvenidos a Las Colinas Tienen Ojos Podcast, un podcast donde hablamos sobre cine de terror, hablamos sobre cine de género. En el día de hoy tenemos una película del año 1974, una película fundacional del cine de terror, del cine de género, dirigida por Bob Clark. Estamos hablando de Black Christmas. Quien nos trae esta película es el funebrero Gonzalo, Gonzalo me llamo yo, el funebrero González Santiago, quien es escritor, periodista aficionado al cine de terror. Ha escrito 2 libros. Tenemos Arrástrame al cine en el volumen 1 y 2. ¿Cómo está, Santiago? ¿Todo bien? Todo bien, muy emocionado de estar en este podcast dedicado al género y también emocionado de hablar de este peliculón que tiene mucha datita para contar. Así que nada, estoy acá expectante de hablar de Black Christmas y de Bob Clark también, que tiene una carrera muy interesante. Te iba a preguntar, ¿es una película de la cual hayas hablado vos en diferentes medios? ¿O es una película que te reservaste y que nunca la pudiste comentar? Mira, yo cada vez que tengo la posibilidad de hablar de esta película, lo hago en un canal de YouTube que tengo, que se llama Pixel Slasher. También en el libro, en Arrastrame al cine volumen 2, hay un capítulo dedicado a esta película. Es una película que me fascina, creo que es mi película de terror favorita. Creo que lo que es el cine de terror está en esta película. Bien, creo que sos el primer invitado que cumple con la condición de que es favorita de verdad, porque hasta ahora, bueno, quizás Dani de la Vega también con Aliens 2, más allá de que después tenía otras favoritas, creo que sos el primer invitado que es de lleno, bueno, esta es mi película favorita de terror y que lo dice expresamente. Entonces asumo que la elegiste por eso. Yo siempre empiezo este podcast preguntando por qué la elección a cada invitado. Bueno, creo que es con lo que vengo diciendo. Para mí hay otras que también me gustan, pero esta yo siento que tiene un clima de terror, una cosa medio como visualmente oscura, con el uso del sonido, todo que me parece tan envolvente que uno se siente ahí metido en lo que está pasando de esta película. ¿Cuándo fue o cuándo recordás que fue la primera vez que viste o que por lo menos la recordás conscientemente? Porque viste que uno ve películas de chico y demás, pero que le decía a Dani La Vega también, Alien 1, yo la volví a ver ahora conscientemente. No es lo mismo verla con 10 años que con 25, eso va madurando a través del tiempo, la percepción sobre las películas. ¿Cómo fue en tu caso? Yo no la conocía la película y creo que habrá sido 2007, 2008 por ahí, que yo ya tenía wifi, entonces tenía la posibilidad de descargar películas. No quiero hacer apología al descargar películas, pero era la única forma que tenía de conseguirlas. Y ahí empecé a ver todos los clásicos. Y me topo con Black Christmas, que era como, che, mirá que esta es un proto-slasher, o sea, ya define un poco las bases de lo que va a ser este subgénero. Y dije, la tengo que ver, y sabía que era como un clásico. Y me acuerdo de la vi de noche, era invierno, y no sabía ni qué iba a ver, pero quedé totalmente. Me acuerdo de terminar la película con ese último plano, y había un silencio en mi casa, más el frío, todo. O sea, me sentía realmente como me quedó el recuerdo de verla. Yo creo que muchas veces cuando uno ve
su película de terror favorita o su película favorita por primera vez, uno se acuerda con el paso del tiempo ese momento. No solo lo que le impactó, sino toda la escena. Y esto me pasa con Black Christmas. Ya vamos a hablar cuando entremos de la película, pero es verdad que son de esas películas que tiene un final no lo diría icónico porque quizás no es popularmente conocido el final de Black Christmas, pero es un plano que en sí tiene una potencia enorme, ¿no? Ese plano que eh, sale de esa ventana con la primera víctima y que es un plano, se convierte en un plano general de la casa mientras pasan los títulos y mientras suena ese teléfono que sonó durante toda la película. Es verdad que vos hablabas de un clima que tiene la película. Yo la volví a ver en la semana y, y la vi creo que en una edición en Blu-ray que encontré también por ahí. Tampoco vamos a hacer apología de la piratería. De hecho tuvimos acá a Matías Condito y también por respeto a Matías, pero nada, la vi en Blu-ray y tiene un clima la película sonoro que es muy particular, eso es verdad, yo no lo recordaba de la primera vez. eh, y sí, es verdad que tiene un... Volviéndola a ver, la vi en como esta cosa que hablaba o que se habla de que es como una película fundacional para el género, que es como una previa a Halloween de 1978. Halloween es mi película favorita de terror de todos los tiempos. Y bueno, todo ese inicio con el pop, con la primera persona del asesino, eh, genera eh, ese clima. Creo que tiene que ver mucho con la fotografía, ¿no? Un laburo de fotografía que en oscuridad se ve bellísimo. Sí, coincido absolutamente con eso que vos estás diciendo de la fotografía. Para mí tienen dos detalles que me gusta con esto que estás diciendo. Primero que es una película que es como oscura, aunque pase de día. Estamos hablando de la historia transcurre en plena Navidad ahí en Canadá, que es todo gris, todo oscuro. Y a la vez tiene todas estas cosas de Navidad dando vuelta y te llama mucho la atención el color. Y creo que tiene que ver también con la época, porque está filmado en un fílmico y la imagen o sea, de la época le da más potencia a ese clima. Entonces, por eso es como tan llamativa la película. A mí me pasa cuando veo películas en film y con oscuridad que es notorio, con el digital, cómo se ven, el clima que generan en general las películas que tienen fílmico, filmadas a la noche. Hoy todo un artificio alrededor de la noche se genera hoy con el digital que no tienen, excepto que estemos hablando de alguien que labure, que sea un autor o que labure muy bien o que trabaje muy bien la imagen. Todo en esta cuestión estandarizada del digital que existe hoy en día se nota el artificio. Sí, coincido. Y sabes que justo con eso que me decís, me acuerdo de estas pelis, estas Terrifier, estas de Art the Clown, que más allá de son tal vez divertidas. Hay una cosa que justamente tratan como de ponerle como un filtro. Son películas filmadas en digital que ponen como un filtro que parezca más vieja la película. Capaz funciona por otro lado la peli, pero se nota mucho que no es lo mismo, digamos. Sí, no, sin duda, sin duda. Sí, lo que pasa con Terrifier, no lo hablábamos con Matías Condito, que es un evento bastante particular, porque la verdad es que a mi parecer, y esto es una opinión mía, no, sin ofensa ni nada, pero a mí primero las películas me parecen muy malas y segundo que se ven feas. O sea, hay momentos quizás de la segunda o de la tercera, porque tiene un poquito más de presupuesto, que quizás hay un atractivo por cómo él mata a sus víctimas, pero ni siquiera estamos hablando bueno, yo vengo de hablar de La Casa de los Mil Cuerpos, de Rob Zombie, que tiene una suciedad y una cuestión independiente muy fuerte, pero que el laburo sobre la imagen está bien laburado. Terrifier
es un poco ese estilo, pero está muy lavada esa imagen. Sí, hay algo medio como básico justamente en estas Terrify, que puede llegar a funcionar por un momento, pero a ver, no me puede hacer 4 o 5 películas de lo mismo, porque ya en un momento... No, porque aparte no tiene origen Terrifier, es muy bueno, este payaso que es ver cómo mata y ya está. Sí, tal cual, y creo que a eso me termina aburriendo, o sea, contame algo más entretenido. Es verdad eso que voy a decir que cuanto más tiene presupuesto, tal vez mejor en algunos aspectos. Esto es gracioso, porque la última de Terrify transcurre en Navidad. Sí. La primera escena de la película es una escena que medio que puede tener, me hizo acordar un poco a Black Christmas cuando la vi, porque hay como un manejo ahí un poquito del silencio, no poner música, de sugerir en vez de mostrar, que funciona mucho más hasta que aparece arte, empezar a cortar gente y todo eso. Pero había algo ahí que decís, Es el inicio en la casa, ¿no? Que es cuando mata al nene al final. exactamente. Eh, y ahí medio como que puede haber algo, pero bueno, después va por ese derroteo que viene toda esta saga. Eh, pero me hizo acordar un poquito a Black Christmas, me acuerdo, cuando la vi. Sí. Volviendo a Black Christmas, hay una cosa que me sucede con la película, que es que lo hablaba con un amigo el otro día, que todos los personajes que están, excepto el de Olivia Hussey, son personajes que están en la universidad, que ya no son adolescentes, que ya son un poquito más veinteañeros. Incluso la actriz que hace, que no me sale el nombre, pero yo la relaciono con Lois Lane de Superman. eh, Son personajes que parecen más adultos, ¿no? Que están entrados en los 20 y que son actitudinalmente muy adolescentes. Y eso me hace pensar en quizás algunos adultos de hoy en día. Como que siento que es una película donde sus personajes son muy contemporáneos. A pesar de que tiene ya 50 años, ¿no? Tiene, no, sí, casi sí, 50 años. Eh, Son como que uno se los podría encontrar tranquilamente, ¿no? Esta joda que le hace la actriz de Lois al policía es bastante infantil, siendo que estamos hablando de que tiene una amiga desaparecida, ¿no? Sí, es raro, porque la película tiene mucho humor, pero demasiado humor en los personajes, en los chistes que tira. Le tira el chiste del felatio, es como. Y el policía que no se da cuenta. La película está llena de humor. Esto que vos decís del personaje de estos adolescentes como tardíos. Está bien, capaz que en esa época eso era un personaje joven que está en una universidad y uno imagina que deben tener 20, 21 años los personajes más o menos. Claro, sí. Hay otra película que creo es la primera que él hace que se llama Children Shouldn't Play with Dead Things. Una película que tengo ganas de ver. No es muy buena, la verdad. Cuando la vi la primera vez me encantó. Y cuando la volví a ver dije, ay, no, y la vi este año, me acuerdo. Dije, uy, no, esto es duro de ver. Pero los personajes también son medio, bueno, son jóvenes, de 20 años, pero los actores parecen mucho más grandes incluso. Pero tenían toda esta cuestión de adolescente tardío. Pero acá me parece que están mejor trabajados los personajes, todos los personajes. Sí, porque aparte incluso los adultos son bastante adolescentes en su manera de mirar las cosas, ¿no? Tenés a la que los cuida, que es una borracha, que es bastante infantil. Tenés el único más o menos serio es ahora no me acuerdo el nombre del actor ni del personaje, pero es el que hace el padre de Heather Langenkamp en Pesadilla, que es el comisario, digamos. El comisario y el personaje Olivia Hussey son los únicos que más o menos están centrados en toda la película. Y ni siquiera, porque después vamos a hablar del final también.
Yo sabía que podía ir por ahí ese detalle que me contaste. Pero sí, coincido que son como los personajes más responsables, por decirlo de alguna manera. El resto son, sí, hay como algo medio irresponsable en ellos. Incluso, viste que hay como una búsqueda, porque desaparece una nena, aparece una nena muerta, o desaparece. Y toda esa búsqueda también es como que no lleva a nada tampoco, o sea, la descubren de casualidad incluso. Entonces hay algo ahí medio irresponsable de toda esa sociedad. Sí, todo como que está puesto en un mismo lugar, todos están como emparejados. Después tenés toda la cuestión. Bueno, hay una cuestión que es rara de la película, que es esto que estábamos hablando de ser una película fundacional del cine, que es que empieza con el personaje del asesino y nosotros entramos a la casa con él, no entramos antes a la casa. O en realidad entramos paralelamente, porque mientras él está subiendo esas como ese coso de madera que tienen que eso solo se lo vi en las películas de Hollywood, que tienen esas como enredaderas con las maderas. Es una casa gigante, o sea, nunca vi una casa tan grande en mi vida, que tiene ese sótano que es un tercer piso de un edificio, y ahí nosotros también vamos entrando en las dinámicas de la de las propias jóvenes. Sí, ese principio es muy bueno porque yo no sabía esto, lo vi justamente con el Blu-ray que mencionabas, que la primera chica que, viste que empieza la película y vos es un personaje caminando ahí de fondo, es la protagonista, es Olivia Hussey. Sí, Y después te muestran a este tipo que entra y vos decís que la está siguiendo a ella, justo vio este lugar y se metió, viste. la primera que entra a la casa, decís. Sí, la primera que entra a la casa es Olivia Hussey. Esto hasta que no lo vi en Blu-ray dije, no me di cuenta. Yo pensé que era un personaje más. Y Sí, ahí me quedé como, wow. Y no entendés nada de este tema. O sea, por el punto de vista y por la musiquita, todo decís, che, bueno, este es un logo, ¿quién es este? Y ese principio es increíble. Además, increíble porque estamos hablando de 1970. Y vos decís, ¿cómo hizo este tipo? O sea, el cameraman, el que estaba con la cámara, para hacer todo ese movimiento. O sea, subirse la escalera hasta ahí, todo. Es muy moderno para. Incluso hoy lo ves y tal vez es más obvio. Y además adelantadísimo a lo que va a ser John Carpenter con Halloween. Mucho más elaborado también el plano del prólogo de Halloween. Pero bueno, tienen esa sí, cosa en sí. común. Sí, aparte porque en Halloween ya es como un plano secuencia que quizás tiene una realización un poquito mayor y tiene todo el recorrido hasta que él sale de la casa. ¿Sabes en qué me hizo acordar también este inicio de Black Christmas? ¿Viste Blowout de Brian De Palma? Sí, tal cual. Bueno, que es ese inicio que uno ve como una falsa película slasher y tiene un poco de esto, que el personaje ahí de la película de Blowout es un slasher donde también hay un campus, ¿no? Una casa que ahora no me acuerdo, una fraternidad, eso. Eh, Eh, sí, sí, qué buena, muy buena película Blowout también. Pero sí, es muy parecido ese principio me imagino debe ser un homenaje. Pues Blowout desde el 81 ya, o sea, todo el sí, slasher. sí. De hecho, ellos hacen ese tipo de películas, el personaje de John Travolta y el director de cine. Hay un chiste muy bueno en esa peli que le dice, ya hicimos Bahía del Mal 1, 2 y 3 juntos, ahora tenemos que ganarnos como el prestigio con la 4, le dice el director. Por eso él va a buscar después el sonido de un grito verdadero que termina siendo el final, ¿no? De Blowout. Eh, Y en cuanto a las dinámicas, ¿vos la volviste a ver en esta semana, Black Christmas, o cuándo fue la última vez que la viste? Es una película que vi tantas veces, me la sé de memoria ya. Y digo algo muy. Yo tengo una tradición en esta película de todas las navidades la veo, esta película.
Después de juntarme con mi familia en Nochebuena, todo, cuando estoy en mi casa solo, pongo Black Christmas y la veo porque se volvió una tradición. Entonces la tengo muy fresca esta película. Y en cuanto a esa introducción con las dinámicas de del grupo, ¿no? O sea, uno entra con él y entra también a conocer a estas chicas que están muy bien establecido todo eso de cómo funciona la personalidad de cada una. Sí, son personajes que te caen bien, no son personajes tipo adolescentes tontos, por decirlo de alguna manera, intercambiables. Además, todas actúan bien, o sea, capaz la que más destaca es Margot Kidder, que tiene como tenía más carrera tal vez, o era, no creo que era más conocida, pero son todas, no, Olivia Hussey también, pero todos son personajes, creo que tiene algo de personajes como reales, digamos, o sea, no, ninguno es olvidable, sabés que esta va a morir, va a morir, va a morir, esta es la protagonista, pero aún así yo me creo a estos personajes. Mm. Sí, están en un tono, en un registro actoral muy... eh, no, no están sobrepasados ni nada ellos, o sea, están... eh, sí, están en un tono actoral ellas que puede ser cualquier persona. Eh, Quizás la que está un poquito por fuera es la que los cuida, ¿no? Que es como un personaje mucho más caricaturesco, que llega también en esa introducción de la película. Sí, además tiene esto de que ese personaje de la que las cuida, que es borracha, es como que viene de otra película, viene como de una comedia y los otros personajes están como vos decís, como en otro tono. Eh, Bueno, ella es la última que entra a la casa, ella. claro, tal cual, que tiene botellitas de cerveza, de whisky por todos lados. Además algunas como muy ridículas donde las tiene guardadas. Sí, la del baño es... La del baño es como, ¿por qué tiene una botella ahí? Y la tiene otra en un libro también, todo preparado, decís, tampoco no es para tanto, decís. Pero después del resto de los personajes es como, tiene como cada uno un perfil muy identificado. La protagonista es muy responsable, el personaje de Margot Kidder es como muy jodona, pero a la vez es como tiene como una cosa medio, como un dolor medio oculto, porque piensan que ella es la culpable de todo. Después tiene la de los rulitos, que está ahí como muy preocupada también. Esos son los tres personajes, por lo menos los tres principales. Sí, después está la primera chica que muere, que sí, sí, sí que es como la más sensible. Porque hay una cosa que tiene la película estar en ese registro, porque hasta que es la primera llamada, nosotros no conocemos al personaje de la que los cuida, o sea, nosotros conocemos primero a ella y después tenemos a la primera llamada, ¿no? Y por lo menos yo me pasa que yo soy muy aficionado a la cuestión de los asesinos seriales, ¿no? Y conozco las historias y por la época en la que sale también, como es una película que incorpora muy bien todo lo que estaba sucediendo en el mundo criminal y a las mujeres de esa época. De hecho, uno si sigue la historia, por ejemplo, de Ted Bundy y las últimas personas que él mata, hay una famosa historia donde él ya está descontrolado y entra a un campus y mata a piedrazos a varias chicas adolescentes. Eh, y bueno, uno si conoce la historia, no es necesario conocerlo, pero uno entiende que por la época eso estaba muy incorporado como un miedo dentro de esa sociedad, ¿no? Este miedo a que alguien entre a tu casa y que te encuentres con un tipo así. eh, y a la vez ese estado no adolescente del cual estábamos hablando, decir, bueno, está bien, es un pajero nomás, no pasa nada con esto, pero sí pasa, ¿no? O sea, incluso está dentro de tu propia casa y no te das cuenta, ¿no? Sí, yo creo que eso, eso lo maneja muy bien la película. En ese primer llamado es muy loco eso que, o sea, le están diciendo cosas, unas barrabasadas, todas alrededor del teléfono y te va mostrando el rostro de cada una de las chicas y están todas con una cara tipo que asqueroso y uno lo ve hoy en día
Y si lo pensás decís, che, pero le están diciendo las cosas más espantosas del mundo. Y eso te da un poco de. Te da cosa, te da miedo. Eh, y es fuerte, digamos, una película de 1973 que ya te esté metiendo este miedo. Que sí, bueno, sigue lamentablemente pasando. Pero mirá que es jugado para la época. Sí, hay una cosa muy particular del personaje de que, bueno, está adoptado con el nombre de Billy porque es un nombre que mencionan muchas veces, pero esto se va como acrecentando a medida que uno ve que se desarrolla la película, que este personaje va como incorporando nuevas voces, ¿no? Como si fuese un... aparte de que esto está ayudado de que no se muestra, ¿no? O sea, no se muestra nunca al personaje, está como incorporado el hecho de que él podría ser cualquiera, ¿no? Como medio que podría ser cualquier cosa, tiene todas las voces al mismo tiempo, ¿no? Medio ventrílocuo. Sí, es como una cosa muy esquizoide del personaje. Además, vos cuando uno está viendo una película, uno supone, bueno, quién es el asesino, porque te van a revelar quién es el asesino. Y claro, al final el terror es, che, mirá, no se sabe quién es este, claramente. Al principio no sabes si es uno, dos o tres las personas, después no sabes si es uno solo que hace muchas voces, y va incorporando todo esto que escucha, eh, que también te pone como, además tiene unas voces muy, las voces del tipo también te dan miedo, porque es como que es tan esquizofrénico que te aterra. Cada vez va peor encima. ¿Cómo? Que cada vez va peor, digo. Sí, encima, claro, va cada vez intensificando todo. Cada llamado es tremendo. Además, o sea, no es un. O sea, uno atiende, porque encima de esa época no de identificar de llamadas, nada. Bueno, hay una forma de identificarlo que tiene que ver con la trama, pero no tienen forma de saber quién llama. Y cada vez que llama empieza con esos gritos, cosas así totalmente enfermas que, claro, o sea, uno se aterra con eso. Y además no puede dejar de escucharlo. Sí, tiene su propio atractivo. Eh, mm, con respecto a mira, te voy a mencionar qué es lo que a mí no me termina de gustar por una cuestión muy mínima, que es que él mata a la primera víctima y la ahoga con ese nylon, ¿no? Y después la guarda en el sótano, que eso en sí ya es una imagen muy potente. A mí lo que me pasa es que la película tiene esta cuestión de las llamadas y a la vez que uno eh, ve ciertas escenas de él en el ático. Eh, y esas partes de la película donde se los muestra, a mí me resultan pareciendo medio como repetitivas y que hacen para mí que el hecho de ver tantas veces el cuerpo de esta chica y de la señora, eh, lo vi tantas veces que el plano final para mí le quita fuerza. No sé si estás de acuerdo, asumo que no estás de acuerdo, pero a mí me termina pasando eso, que es tan importante para mí el plano final, porque es de alguna manera volver al principio también, la película empieza con la casa, que al haberlo visto varias veces ese plano final de la chica ahogada y el- la cámara que se aleja, tiene su fuerza, pero bueno, ya lo vi 3 veces, 4 en la película. Es eso lo único. Yo pensé que ibas a decir que el final, que la dejan a la chica sola y se van todos. Que eso, porque suele molestar más eso que eso, que lo del plano A mí no tanto. Em, Creo que sí, puede ser que tal vez lo muestran. Me parece que muchas veces durante la película tiene una función narrativa de, bueno, nadie ve que está ahí arriba a vista de todos, Claro. el cadáver, y otras veces tal vez un personaje lo descubre o el personaje empieza a cantarle. Tal vez sí sobran 2 o 3 veces
que ponen que muestran esa imagen. Eh, pero nunca lo pensé, la verdad, de esa manera. Además, siempre me pareció que eran segunditos lo que pasaba. Claro, sí. Pero en sí lo que a mí tampoco me llega a molestar porque es una cosa muy mínima. No le podría achacar a la película. A lo sumo, hasta las obras maestras tienen cosas que nos pueden gustar más o menos, ¿no? Eh, pero digo que no, pensándola o tratando de hacer como o profundizar en lo que es la película, a mí me pasó eso como la segunda vez que lo vi, que me interesa verlo a él en su pop, pero desde su pop se muestra bastante a las víctimas ahí. Entonces, como el plano final es tan potente, porque no deja de perder potencia, pero yo siento como una cuestión así de narración, nada, no verla tantas veces a ella ahogada en el nylon, o verla cuando la descubre la señora y verla al final, bueno, tiene como una cosa, hay como una potencia en esa imagen por sí sola, que al mostrármela un par de veces previo a ese final, quizás es lo que yo decía, ay, hubiese conseguido más potencia del otro modo para mí. Pero bueno, tampoco estamos profundizando desde este lugar, ¿no? No. Ojalá filmar una película como Black Christmas. Claro, tal cual. Sí, es como que se subraya tanto eso que para el final es como que, bueno, sí, ya lo entendí. Aún así, la última escena a mí me parece increíble. Sí, Pero entiendo el punto en el que vas. Lo entiendo. Después hay una cuestión. ¿Qué onda el padre de la víctima como personaje? Chito de bigote, es medio tonto. Pero igual me pasa, es medio gracioso porque es como que tampoco es que son repulsivos, por decirlo de alguna manera, porque el padre va a buscar a la hija y se termina involucrando en la búsqueda de una nena que desapareció y después medio como que termina ahí dando, medio como que desaparece como de la trama, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que nunca descubre, che, qué le pasó a la hija. Eh, la- pero me sorprende igual que hay una cosa que me gusta que, che, desapareció esta chica, bueno, vamos todos a juntarlo a ver qué pasó. Eh, entonces, no sé, no logro, si bien son como tontos, o sea, es como el padre parece Einstein, por decirlo de alguna manera, con el bigotito y los anteojos. Sí, medio insulso. Sí, medio insulso, nada, pero tampoco es como que, no sé, no te cae mal el personaje, digamos. Es un padre que al final no termina teniendo justicia por la hija, porque después de la escena de que ellas están en una cena, eh, Sí. que no dice nada, el padre empieza, Margot Kidder empieza a tirar chistes desagradables y el tipo está ahí en el medio y después se va. Y es como muy medio extraño ese personaje, medio como que termina sin resolver su arco. Entonces es como, wow. No, yo creo que o sea, eso es una búsqueda de la película, porque aparte, o sea, ni siquiera uno podría decir, bueno, no consiguió justicia. Nosotros sabemos que la piba está muerta, pero él no lo sabe. O sea, ni siquiera está buscando justicia él, porque en realidad no sabe qué le pasó a la hija. Claro, Eh, y quiere quizás, saber qué pasó y nunca lo sabe. no, claro, y aparte está esa cuestión trágica, ¿no? Esa cuestión trágica de que está más cerca de lo que parece y nunca nadie se termina dando cuenta. Es verdad que vos me podrás decir, bueno, vos pensabas que a mí no me gustaba el final por esa cuestión de que la dejan sola. Y es verdad, nunca revisan ese ático. Pero pero no es algo que te choca, siendo que vos ya toda la película viste cómo son esos policías. O sea, vos tuviste ese recorrido con ellos. Claro, coincido, que por eso es como que no te parece inverosímil
hay gente que se puede agarrar de inverosímil de che, pero si son policías, ¿por qué no se fijaron toda la casa? Pero me parece que hay una cosa de que justamente la película dice, che, mirá que acá es como que no resuelven nada, están con este tema de la nena que mataron y después y nunca se fijan, nunca se fijan y lo tienen ahí, adelante. Y no, y eso habla también de una mirada hacia la policía, pues son unos medio ineptos los policías en esa película. O sea, tardan 25 años a darse cuenta que el llamado viene desde la casa. Claro. Entonces, por eso cobra como potencia, digamos. Además están tan seguros que el asesino era este, que nunca en un momento lo termina pensando que puede ser otra cosa. Y tampoco tiene secuela la película, va a decir, bueno, pasó algo después. Entonces, bueno, si bien Bob Clark dice la leyenda que quería hacer una secuela en Halloween, que le contó a John Carpenter, y John Carpenter se aprovechó de eso para hacer Halloween, lo cierto es que en realidad no hay una secuela, hay remakes nada más de esta película. ¿Vos las remakes qué te parecen? Yo no las vi. ¿Vos viste todas? Las vi, son 2 remakes, una del 2006 dirigida por James Wong, James Wong no, eso es otro, ahora no me acuerdo el nombre, que hizo 2 películas, esta fue la segunda y después tiene otra del 2019 que está producida. Perdón, James Wong es el de Destino Final. Sí, ese mismo. Él creo que la produce o la escribe y la dirige otro. La del 2006 es medio también como una... Es como Halloween de Rob Zombie, en el sentido de que te cuentan quién es este Billy y toda su infancia. La trama principal es la trama de la Black Christmas original. O sea, están unas chicas celebrando Navidad en esta fraternidad y ahí te empiezan a contar de este chico Billy con una leyenda y se van intercalando flashbacks contando la historia del personaje que está en un manicomio y te muestran que está en un manicomio el tipo y tiene la piel amarilla para variar. Y además hay un asesino dentro de la casa también, entonces vos no sabés quién es ese asesino. Y ahí va toda la película. A ver, es mala. O sea, está años, o sea, 1000 escalones abajo de lo que es la Black Christmas original. Tiene muy buena ambientación, eso sí, tiene un buen clima. Creo que hay algún que otro momento que vos decís, che, esto puede estar bueno. Pero después el resto de la película es un desastre. Es como muy ridícula todo lo que pasa. Todo el asesino que tiene la piel amarilla, Billy. Después que puede ver. La casa tiene como partes abajo que el tipo puede ir moviéndose. Muy intrincada toda la película, toda la historia cuando es innecesaria, digamos. Las actrices están bien, me parece que el cast está muy bien elegido. Repito, la ambientación me parece que está muy, muy conseguida. Es una película que tuvo muchos problemas de producción también atrás. Estuvo metido de productor, estaba Harvey Weinstein, que metió mucha presión dentro de la película. Entonces salió esta cosa que es medio que es desastrosa. Pero a mucha gente le gusta esta película porque es la primera que vio de Black Christmas, o tal vez no sabe que hay una original. Entonces mucha gente tal vez le tiene cariño a la remake. La otra, del 2019, es imposible. Porque literalmente no tiene nada que ver con la historia original. Es de una chica que empieza a ser perseguida por un asesino y en realidad hay una secta. No es spoiler porque la película literalmente te lo dice en primer momento de la película. Y es una película que está muy dentro de esta cosa woke que estaba en su momento con más potencia. Claro. Y no es que esté mal esto, el problema es que la película es muy discursiva con esto.
Y no hay como, no hay suspenso, no hay ambigüedad, es como va directamente al hueso, es muy directa. Y si bien creo que tiene una o dos escenas potencialmente que me parece que están bien hechas, la película cuando no tenés nada, no estás construyendo nada, terminás viendo una cosa totalmente vacía. Entonces es como que te termina molestando un poco, que sentís que es una pérdida de tiempo. Es como, che, tenemos los derechos, hagamos algo rápido y mandémosla. De hecho, es una película que se hizo todo, absolutamente todo en 6 meses. Y mandaron el trailer así de uno y de repente estaba como, che, va a salir una remake de Black Christmas, ¿cuándo pasó esto? Y no, realmente es catastrófica la remake. Eh, la de 2006 creo que es un poco más, si la comparamos es un poquito mejor. Mencionaste esto de lo de la cuestión woke, ¿no? Viendo Black Christmas, la original, ¿sentís que es una película que esté tratando algo en esos términos? ¿O quizás vos la ves como una película que sí, que está inscripta no sé, en el marco de que es una fraternidad, pero no es la búsqueda de la película la de tener un mensaje eh, sobre, no sé, algún tema social o alguna cuestión así? Yo creo que mucha gente le ha dicho, me preguntaba a Bob Clark, que a Margot Kidder por este tema, porque justamente una de las subtramas es que uno de los personajes está embarazada, la protagonista está embarazada y quiere abortar. Y el novio no quiere. Y el novio tira frases que hoy uno lo ve y dice, che, pero esto lo he escuchado, se ha escuchado 1000 veces, un discurso ya viejo que viene incluso de los 70. Si bien la intención, dice Bob Clark, que no era, es imposible no ver eso en la película. Pero creo que la diferencia con la remake es que Bob Clark o el Black Christmas todavía se mantiene dentro de los parámetros de una película de género. No es, su discurso va al compás de la película, en vez de querer ser un vínculo o un vehículo para mostrar, para tirarte una bajada de línea. Entonces, en ese sentido, creo que por eso es mucho más aceptado o uno lo banca mucho más, porque es parte de la construcción del personaje. Hace el personaje en vez de ser un robotito que empieza a tirar un discurso, como pasa en la remake. Me parece que en ese sentido siento que está mejor construido eso. De hecho, creo que el que tiene el discurso, si queremos poner que un personaje diga un discurso, es el novio, digamos, que es el que tiene más problemas para entender esa cuestión. Y el personaje de Olivier José está bastante clara en su posición. Tampoco es un personaje que anda repitiéndolo todo el tiempo. Digamos, se lo dice al novio y le dice, mira, me parece esto y esto. Y bueno, nada, me parece que es la manera de resolver este tema, pero no es un personaje que se defina por ese hecho. No, iba a pensar en el tema de la Navidad, porque es verdad que consigue una estética muy particular con la Navidad, pero yo quizás lo que a mí no, o por lo menos ahora no termino de ver con respecto a lo que quizás la película quiere contar no sé, no en la cuestión argumental, sino quizás en lo que está más subtextual de alguna manera, si le queremos poner ese nombre, es la relación también que hay entre la Navidad, el hecho en sí de que un incidente así ocurra en Navidad, más allá de la cuestión de lo atractivo que puede ser, y el hecho de que haya una temática como el aborto también sucediendo en un evento como la Navidad, que si queremos más allá de la festividad, es como la celebración del nacimiento de Jesús, ¿no? Como que hay una cuestión ahí intencional. Tenés razón, no había pensado esa, lo del nacimiento de Jesús. Creo que el mismo título lo dice, Black Christmas, y uno pensaría, che, Navidad,
uno piensa en Navidad en luces, un espíritu jovial, alegre, ¿viste? Es una fiesta. Claro. Justamente, bueno, el Sí, nacimiento sí, de sí. Jesús. Y la película es todo lo contrario. Pasa cada cosa siniestra. No solo la estética, porque es una película oscura. eh, Hay asesinatos, está todo este conflicto entre un personaje que quiere abortar y otro que no, hay desapariciones de personas, Matan a un niño, matan a un a una niño, niña. claro, exactamente, sí, sí, pero creo que tiene que ver mucho con que Bob Clark, yo creo que también Black Christmas se la puede ver como una comedia, porque juega constantemente con esa cosa de terror comedia, pero en ese choque de algo debería ser algo feliz y es todo lo contrario. Que están todas las películas de Bob Clark. Es muy gracioso porque Bob Clark después, 10 años después, hizo una película sobre Navidad que creo que es Milagro en la calle algo. No, es Christmas Story, perdón. Que es considerada un clásico de la Navidad, digamos. Cuando uno habla de películas de Navidad, más allá de Mi Pobre Angelito 2 o Mi Pobre Angelito, en Estados Unidos esa película de Bob Clark es considerada una película que siempre se ve en Navidad. Y el tipo 10 años antes había hecho otra película de Navidad desde otra mirada. Entonces es como tiene que ver mucho con Bob Clark, que muchas veces se acercó desde la comedia a películas. De hecho, tiene muchas comedias en su Sí, carrera. sí, creo que es más un director de comedia que de terror. O sea, ¿cuántas hizo de terror? Esas dos. De terror La hizo de... 3. Eh, Ah, Después ¿cuál más tiene? él hizo Black Christmas, Children Should Play with That Thing, y otra que se llama Dead algo era, Dead Wish, no, algo era así, que es de una persona que vuelve de la guerra y se convierte en un zombie. Es antes de Black Christmas. Que también Ah, bien, bien, bien. que es creo que la primera película donde Tom Savini hace efectos especiales. Y después él hace en el 79, que no sé si entra de terror o suspenso, Asesinato por Decreto, creo que es una película de Sherlock Holmes, eh, que también la recomiendo mucho porque es como tiene su clima y es considerada también una de las mejores películas de Sherlock Holmes de la historia. O sea, el tipo te metió 3 4 películas así de una, como si nada encima. Es como muy, muy gracioso. Y después sí, se dedicó mucho a la comedia. Sí, 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 sí. O sea, pero en su totalidad entonces hizo más comedia. El otro día estaba viendo lo que había hecho Bob Clark. Yo la del 72, que es esa de los niños, tiene un nombre largo, la conocía porque bueno, la habían mencionado acá una persona que sigo también que hace crítica de cine y no sabía que era de Bob Clark. Y después del otro día, reviendo Black Christmas, dije, a ver, voy a ver la filmografía de Bob Clark porque no es un director que sea canónico, más allá de que Black Christmas es un precedente. Incluso Black Christmas no es una película que se vea mucho popularmente. O sea, es como más una cuestión de, bueno, sí, fue una película que sentó bases, pero no sé si se ve mucho como película de terror. Sí, es raro eso, pero tal vez porque Bob Clark no fue, como vos decís, canónico. Creo que además, o sea, las películas que hizo, las últimas películas que hizo eran malas, pero malas, malas. No sé si vos viste Bebé Genios. Eh, No, creo que la única de Bob Clark que vi es Black Christmas. bueno, tiene muy buenas películas. Pero es como raro, porque no se lo. Tal vez porque no estuvo tampoco muy metido en el género, como no sé, como John Carpenter o Wes Craven. Y tal vez porque se toma, no sé, Halloween como una película fundacional del slasher. Y Black Christmas es como, no sé, una cosa, un proto-slasher. No sé, es como muy extraña porque debería ser más conocida de lo que realmente es. Mm. Sí, medio junto a La Masacre son esos dos proto-slasher que son tan bien conocidos. Lo que pasa que quizás, bueno, hay algo que no mencionamos que a mí la primera vez que la vi a mí me pasa con el terror y con algunas cosas de la vida real que
lo que me asusta es lo que de alguna manera me genera cierta como una imagen inquietante, no el hecho de un susto en sí o ni siquiera un clima, digamos, es como una escena o algo. A mí, por ejemplo, de chico me daba mucho miedo Paranoia, ¿no? Que es como una reversión del Rare Window, pero de Paranoia del 2008, ¿no? Que está Shia LaBeouf. Y el hecho mismo de estar viendo a tu vecino que puede llegar a estar asesinando a alguien, yo recuerdo en mi experiencia personal ir a lo de mi abuela, yo estuve de chico, iba mucho a lo de mi abuela y ella vivía en un edificio que el departamento miraba para adentro de los edificios. Entonces relacionaba eso con yo, el hecho de estar, no sé, en el departamento de mi abuela, y si me veo por la ventana y veo que mi vecino está haciendo algo malo, esa idea a mí es la que me genera más terror que un susto en sí. Y lo que tiene Black Christmas es esa imagen de cuando Olivia Hussey abre la puerta y está escuchando que hay alguien por lo bajo susurrando, y a través de una mínima apertura ve un ojo que la está mirando. Eso es lo que a mí me generó el terror o la inquietud la primera vez que lo vi, que la segunda vez esta semana también me genera como cierta incomodidad en el cuerpo. No sé si te pasa a vos eso. Sí, me pasa, esa escena es espectacular. Además es un ojo como muy enfermizo, ¿viste? Es como que no es normal ese ojo. Todo rojo, amarillo. Sí, además como que como que ya lo ve de manera enfermiza. Yo creo que eso también tiene que ver con muchas buenas películas, o lo que son las películas las de terror, que a veces tienen imágenes que son muy potentes, sin esa necesidad de, che, estoy haciendo una super película de terror, simplemente sabiendo que una imagen vale más que 1000 palabras, sabiendo el poder de una imagen. Esa escena es espectacular. A mí me gusta mucho la escena donde matan al personaje de Margot Robbie, porque justamente también juega con esa idea del ojo. De hecho, está todo cuando está todo está como está armado, que justamente hacen una sombra solo para mostrar el ojo al asesino y es toda una silueta sacando el ojo. Y también tiene algo siniestro eso. Y creo que la película está llena de momentitos así. El final también, cuando está la cámara haciendo ese traveling por el pasillo hasta llegar hasta esa azotea, que es todo silencio y vos estás escuchando un susurro ahí que no entendés que además que está diciendo, porque parece como que está cantando, hablando. Entonces hay algo ahí que además no podés explicarlo. Porque vos decís, entendés que es un asesino, que está loco, etcétera, pero no le podés poner una forma a esa persona. Entonces ahí, en eso te genera como una cosa más siniestra, más terrorífica. Esa escena también está replicada en el juego del miedo 1. Hay una escena cuando está toda la trama policial del doctor, que está el chabón este que tiene secuestradas a las hijas, y la primera vez que se presenta, que es otra víctima del juego en realidad, en el juego del miedo 1, la forma de presentarlo a él, que hay alguien en esa casa, es el mismo plano de Black Christmas. Es ese zoom al ojo al ojo del personaje que secuestra a la familia de Gordon en el juego del miedo 1. Tenés razón. Que está metido en el armario. Está metido en el armario, que la hija le dice a Gordon, que uno lo ve en los flashbacks, que le dice a Gordon que hay alguien en la casa, ese yo, él no le hace caso. Y después es secuestrado por Jigsaw y después sucede todo lo otro. Que eso ya también, que ahí ya te va mostrando un poquito, va a ser el terror más adelante de James Wan, de fantasma. Ya hay una cosa, sí, es verdad, hay una cosa, es muy parecido a Black Christmas, es verdad. Sí, sí, ahí quizás es una cuestión más referencial, pero es verdad que James Wan es un director que después va a tomar el hecho fantasmagórico como... Bueno, ya se podría decir que es una suerte de fantasma en esa escena, el personaje que secuestra a la familia, porque medio que los va evaluando durante varios días, obligado por Jigsaw, y después los secuestra. ¿Qué te iba a decir? En cuanto a... Vamos a jugar un poco, si quisieras que haya una remake de Black Christmas hoy en día,
¿qué director te parece que lo pueda hacer? No estoy hablando ya de la camada de los 2000, sino de los... Bueno, sí, de los 2000 para adelante, porque hay directores que siguen en actividad, James Wan, Eli Roth. ¿Qué personaje sentís que quizás podría ser una remake de Black Christmas? Qué difícil esta pregunta. Estoy tratando de pensar qué directores hay hoy en la actualidad. Hicimos este mismo juego con Scream y es difícil. O podés hacer dos cosas, o hacer todo lo contrario a la primera, o ser respetuoso de eso. Yo creo que, por ejemplo, James Wan podría hacer Black Christmas, y yo creo que respetaría un poco algo de construir una escena como de terror, algo más similar a lo que es Black Christmas, pero porque él ya tiene como esa cosa ya trabajada, como decías, en el juego del miedo y en otras películas, que creo que le podría ser más respetuoso o más incluso sutil con el material. Bueno, de alguna manera Malignant hace algo parecido. ¿Vos viste Malignant? Viste que está la cuestión de que está en el ático. Hay un poquito algo en esa casa. Él podría hacerlo eso. No sé si le haría... Yo no sé si es una historia que lo agarraría a él. No sé si le interesaría ese tipo de historia. Estaba pensando eso. Me parece que es una historia que le tendría que dar alguna vueltita para que no sea tan imitación de la original. Y después otro director, estoy pensando qué directores hay hoy en el cine de terror. O sea, Robert Eggers claramente no lo haría. No, claro. ¿Sabes qué? Yo creo que la cagaría, pero yo creo que ¿cómo se llama el de Weapons? Zack Zack Cregger. Ese. Yo creo que él podría agarrar ese material, pero no sé qué haría. Sé que la cagaría, estoy absolutamente seguro. Claro. Pero creo que puede, porque él sabe, por lo menos, más allá que a mí Weapons no me gusta, pero sé que él puede trabajarlo de alguna manera, ese mundo. ¿Barbarian a vos te gustó? Sí, me encantó Barbarian. Bueno, yo creo que Barbarian tiene, sobre todo la primera mitad, a mí ninguna de las dos me gusta. Barbarian me gusta más que Weapons, pero yo detesto que rompa el código tan profundamente, porque lo hace, se nota mucho la fractura de la película, y hasta la primera mitad para mí era otra película, y yo creo que no me parece que es un tipo que no sea talentoso, me parece que es un chabón que tiene ideas claras sobre puesta en escena. En ese sentido yo no le reclamaría nada a él, porque es un tipo, esa primera mitad de Barbarian, cómo labura el concepto de la casa, creo que está muy bien trabajado y que podría aplicarse a cómo cuenta Bob Clark esa casa en Black Christmas. Sí, tenés razón. A mí me gusta, es verdad que eso, yo creo que el tipo es muy bueno creando escenas de terror. Realmente es bueno el tipo, sí. Pero a Barbarian no me jode tanto esa ruptura, pero es como que empieza de un punto y es como que de repente te estafa. Y el que puede pensar, che, mirá que original pasó otro género, en realidad es como, che, medio como que se está cagando en el tono interno de la película. Es que cambia de tono, eso para mí es el problema, o sea, porque en realidad que se rompa en general, que haya porque hay un descubrimiento hasta llegar ahí, es interesante, pero después cambia de tono la película, ya es otra cosa completamente. Pero sí, pero en Barbarian no me molestaba tanto eso porque siento que todavía está dentro del terror. Es cierto que después pasa, claro, capaz sí. una sutileza, bueno, mostremos a todo. Y después, pero Weapon sí me molesta, porque Weapon ya es como, che, es como que es esto y de repente es otra cosa. Y es como, parece una estafa. Y no es una estafa del trailer que te prometía algo. Es como la misma película se construye todo así y de repente lo borra claro, un número. Sí. No, y sobre todo con los puntos de vista, que la verdad que después no terminan sirviendo mucho. Solo dos de los 7 puntos de vista terminan sirviendo para la película. Además de personajes que no me suman nada a esto que me estás contando de este punto de vista. No, es como...
Entonces es como, no sé, al cohete un poco lo que hace. Eh, pero él creo que él podría hacer eso, pero bueno, claramente agarraría una parte y después lo armaría iría por otro lado. ¿Qué es lo que hacen también Bueno, yo creo que Sí, como abordaría el tema él sería bastante bruto para abordar el tema esto que estábamos hablando de la cuestión más social o del elemento de las chicas siendo una cosa que eso está incorporado a la película como en Black Christmas orgánicamente. Bueno, yo creo que Zack Cregger haría una cosa más burda. y es que estaba pensando eso de que arrancaría un punto, tipo un punto de fuga muy simple y después se iría por cualquier lado y sería medio, no sé si la palabra es grotesco, pero sería tan grasa, por decirlo de alguna manera, como resuelve todo, que la verdad que no sé. Ahora él iba a hacer una Resident Evil, ¿no? Era... Creo que sí, creo que va a hacerla. Claro, eso sería... ¿Qué va a hacer con esa película? Eh, Me interesa, eso sí me interesa. Claro, pues además es de Resident Evil, tal vez te da pie a que vos puedas hacer algo, de irte como al diablo con lo que con lo que está. Y sí, y es más grasa Resident Evil. Claro, tal cual. Pero bueno, el juego, y se entiende del juego, le tenés que dar una vuelta de tuerca como para hacer más fácil la jugabilidad. Hoy en día, ¿qué directores te interesan a vos? O sea, ¿te interesa el terror que se está viendo ahora o vos preferís irte a los clásicos, alguna película, viste, menor? Acá lo que me interesa del podcast muchas veces es que hay gente que puede llegar a tener una película que es favorita pero que es quizás menor. No sé, el otro día lo hablaba con un invitado, no sé, traer una Psycho 2, viste, que no está tan hablada. O algunas cosas así como también para descubrir buenas películas que quizás son menores obviamente, no son obras maestras, pero que no dejan de estar interesantes de charlar. Sí, a mí me pasa que cuando salen películas nuevas de terror, trato de no verlas en el momento, por una cuestión que está todo esto de, che, tenés que ver, al menos que yo esté muy interesado, no sé, Scream 7 la quería ver porque me he visto casi todas en cine, eh, pero en general trato de no ir tan en ese momento del hype, porque no sé, me termina como medio aburriendo, prefiero verla además más tranquilo. No odio el cine de terror moderno, o sea, por más que a veces sí me molesta que se haga tanta publicidad y que se concentre tanto en esa publicidad como que y cuando la película después no puede mantener esa expectativa porque va por otro lado y porque además las películas el gusto es subjetivo. Eh, pero es muy gracioso porque digo esto y vos creo que una de las mejores películas de los últimos 10 años de terror y le va a doler a todo el mundo, y te diría que es la mejor película de terror de los últimos 10 años, es Hereditaria de Ari Aster. Que a todo el mundo, cuando lo digo, le choca, pero eso me parece que es una película que propone algo más allá de después lo que se ha convertido todo el género. O todo como es el terror elevado. Eh, Eso está más por fuera, digamos. Todo lo que conlleva lo otro no es, o sea, es algo más de la comercialización que otra cosa. claro, pero se ha vuelto más la comercialización que el cine en sí. Eh, Claro. o el debate en vez de ver la película. O sea, uno ve más el debate o a veces también incluso ve el resumen. Che, no, ¿por qué no ves la película? Se habla más de lo que hablan otros de la película que la película en sí. Coincido. Y una cosa que a mí me pasa últimamente, que yo, trato de hacer lista de pelis que me gustan, pero hay 2 décadas que a mí me fascinan, que es la década de 1940 y la década de 1990, que son considerados por tal vez muchos fans como las peores décadas para el cine de terror. Que me parece un poco purista, digamos, pero bueno, se entiende que venimos de 1930, donde se fundan todos los monstruos clásicos,
y después la década del 70 y el 80 en que hay una explosión de directores, del trabajo en efectos prácticos, y en los 90 hay como una cosa de, che, ¿para dónde vamos? O empezar para hacerlo digital, pero no sé si es tan... eh, o sea, no sé si, no creo que sean malas décadas. Me parece justamente porque ser décadas en las que hay tanto un requiebro, una cosa de no saber qué hacer, que justamente ahí se vuelven más interesantes estas dos décadas. La década del 40 sobre todo porque tiene todo esto de que aparece como el terror psicológico, el intento de terror psicológico, lo que va a ser el terror psicológico. Y después que no hay como tanto clásico en la década del 40. De hecho, creo que hay 2, 3 años en los que no hay películas de terror prácticamente, que es muy raro. Seguramente había películas de terror, pero no son tan conocidas. O no son tal vez buenas, o no tienen potencia. Entonces me llama a mí mucha atención, sobre todo en 1947, 1949, ¿qué pasó acá? Eh, bueno, venían después de la Segunda Guerra Mundial, algo pasa ahí, entonces me parece muy fascinante. Y de acá del 90, Quizás ahí explota más el cine negro, ¿no? Más que el de terror. claro, exactamente, creo que se pone más de moda el cine noir, pero creo que de todas maneras hay cine de género ahí todavía. Y me llama la atención qué pasa en esa época. Y la década del 90 creo que es una época que está llena es tan variada y tan rica y tan diversa, que muchas veces hay películas que están tan ocultas, que incluso a mí me pasa, digo, ¿dónde salió esto? Eh, y sigo descubriéndolo, que no sé si en los 80 hay tanto así. Porque ahí ya estaba el VHS, ya estaban las películas, salían a video, y, y el cine de terror empieza a ir por otros caminos más difíciles de conseguir, porque veníamos del Silencio es Inocente, que rompió todo, y de repente, che, ¿qué hacemos con estas nuevas? El cine de terror estaba en un momento medio raro. Y después, pero seguían saliendo películas, pero tal vez en el formato de VHS. Y hay cosas como muy, muy interesantes en esa época. Entonces me gusta, sobre todo en esa época entre 1990 y 19, hasta Scream, digamos, aunque después salieron películas muy interesantes. En ese Hasta el rango, 96. sí, en ese rango me parece que muy llamativo lo que sale. Hace poco, el año pasado, creo que vi una peli que se llama La Máscara de la Muerte Roja, que era una adaptación de la novela del cuento de Poe, de Edgar Allan Poe. Pero la película iba por otro lado, era medio slasher, ¿viste? Pero está re buena la película. Pero o sea, un slasher de los 90 en un castillo. Pero estaba muy conseguida la película. Después tenés cosas como Brain Scan, que también que mezclan fantasía, terror, ¿viste? Que además uno veía las tapas en VHS y uno se queda como, wow, qué buena tapa. Había otra Bloody, creo que era Bloody Moon, creo que era una de Olaf, no, sí, de Olaf Fittenbach, que también era como, wow, esto fue re enfermizo, ¿viste? Re violento, pero a un nivel ya que te choca. Superior. O sea, un nivel superior de violencia. Sí, entonces toda esa época me gusta mucho, porque hay mucho para descubrir, y creo que por eso no la considero una mala década para el terror. No sé si es icónica como pasó con los 80, pero al estar tan infravalorada creo que termina siendo un gran descubrimiento. ¿Y la de los 2000 qué te parece? Porque, bueno, porque uno diría, bueno, los 90 es una mala época, pero si vos decís los 2000, 2010, tampoco es que tenés tantos ejemplos, digamos. Sí, hay una sobreexplotación de ciertos subgéneros, digamos, pero así como directores y buenas películas, uno siempre termina nombrando a muy poquitos.
Yo de los que tengo en memoria son Eli Roth, James Wan, no sé, Rob Zombie. En los 90 me pasa algo, es raro, porque yo creo que uno debería como de separarlo del 2004, del 2000 al 2004 y del 2004 al 2010, porque en esa primera franja de 2000 a 2004 es rara, porque es como muy MTV, digamos, muchas películas. Es como muy, como un adolescente tardío, por decirlo de alguna manera, un poco la resaca de Scream. Pero no se sabía muy bien para dónde iba el género. Creo que no, tampoco hay una cosa, ¿viste? Hay como una bolsa donde aparecen muchas cosas, pero no se sabe bien para dónde ir. Y creo que ya medio a partir del 2004 empieza a tomar más forma de distintos subgéneros. Y ya empiezan a aparecer ya todos los directores que tal vez ya habían hecho una película antes, pero ahí es cuando ya la pegan y se vuelven nombres famosos. Ahí ya tenemos a James Wan, a Rob Zombie, Lee Roth, Neil Marshall. Bueno, también tenés a los franceses. De hecho, Alta Tensión es del 2003 de Alexandre Aja y después hace la remake de Las Colinas, 2005. Exactamente. Y ahí ya empieza ese. Primero aparecen las remakes de clásicos de los 70, que yo me acuerdo en esa época era el mundo del cine del terror, del fan del terror, no lo codiaba una remake. Hoy uno ve, creció con remakes o está más aceptado tal vez, entonces no jode tanto, pero en esa época era una mala palabra, es como, ¿cómo vas a hacer esto? ¿La vas a cagar? No hay forma. Salió Dawn of the Dead, no, ¿cómo puede? La odiaban todo, está buenísima la película, la odiaban todo. Halloween, lo que fue Halloween cuando salió, ay Dios mío, una bronca, la gente estaba la puteada con Rob Zombie. ¿Cuál es la que más te gusta de las remakes? De las remakes me gusta mucho Dawn of the Dead. Creo que es la mejor. Claro. Porque es otra cosa. O sea, es lo mío. O sea, agarra ese punto del lugar y lo convierte en otra cosa. Después, la Rob Zombie me gustan ciertos momentos. Pero de nuevo, son películas que agarran y lo vuelven su propio mundo. Sabes que a mí me gusta mucho la de la masacre de Texas y la de Last House on the Left. La de Last House on the Left no me la acuerdo, pero para nada. Bueno, de Texas Chainsaw, la remake, a mucha gente le gusta, porque creo que también fue una de las primeras que mucha gente vio o descubrió el cine de terror con esa película. Porque tuvo una publicidad fuerte, estaba en todos los VHS, estaba en todos los videoclubes, estaba ese VHS o DVD en su momento. Entonces tuvo mucho más impacto en la juventud. Después también en esa época tenemos la remake de películas japonesas. Claro, bueno, la de Gore, la de Laro, la de La Llamada es tremenda. Esa es una película que... Esa es espectacular. No sé, ahí le salió espectacular esa película. Y es la misma historia, todo, pero lograron traducirla a Estados Unidos, al público norteamericano. No, y aparte tenés un director que después tiene como una contundencia en su filmografía que vos decís, Gore Verbinski es un tipo con mucha calle, ¿no? Mucha calle para filmar. O sea, no hizo distintas cosas, pero tiene muy buenas películas en su haber. Quizás vos decís Marcus Nispel, y sí, hizo La Masacre de Texas y nada más. La Masacre de Texas, hizo la de Jason, la de Martes 13. La de Jason. Sí, es que es horrible. Digo, ¿cómo puedes hacer mal una Martes 13? No se puede, no se entiende. Incluso la Martes 13 mala en general es mejor que la remake, digamos, ¿no? No sé, la primera vez, los primeros 20 minutos son increíbles. Después digo, bueno, basta. Decís. Pero ahí ya empieza a decaer un poco la cosa de la remake. Y después, bueno, ahí ya empieza a aparecer el fan footage. Entonces, en esa época, en la segunda mitad se vuelve como, si bien puede ser polémico, porque muchas no son, hay muchas que no son grandes películas, pero sí ahí está el germen de todo lo que va a salir más adelante en el 2010, que va a tener más
más fuerza. De hecho, yo te diría que la peor época está entre el 2010 y 2015, ponele. Y ahí es una época muy rara porque empiezan a salir todas estas películas de demonios, y bueno, cámara en mano, que había unas muy buenas, pero también había el 70% eran malas. Y de los directores que son nuevos, ahí sí estamos hablando menos de 10 años o 10 años, ¿tenés alguno que te interese más? Yo, para adelantarme, tengo uno que es quizás el que a mí más me gusta, que empezó a filmar, que es Lee Whannell. A mí el compa de James Wan me parece un tipo muy habilidoso. Me cae bien Lady Whannell, ¿eh? No, incluso la del que hizo el Hombre Lobo me pareció simpática, ¿eh? Me gustó a mí. A mí, a mí la del Hombre Invisible me parece fascinante. A mí me encanta esa remake. Le da su buena vuelta. Estoy pensando, vos sabés que a mí me gusta mucho Jordan Peele. No me gusta como productor, pero como director. Claro, sí. Como director, sí. Pero a mí lo que sucede con Jordan Peele es que quizás... nada, es como que ya no, a mí me parece su mejor película, a mí me gusta mucho, pero bueno, está el género, pero es otra cosa más grande. Entonces, quizá, bueno, son dos películas y Lee Whannell a mí me cae mejor por una cuestión de que primero filma muy bien, El Hombre Invisible, Upgrade es de género también, o sea, es de ciencia ficción, pero es así, de un tipo que consigue venganza y mata a todos. Y El Hombre Lobo y la verdad es que un tipo me parece muy talentoso filmando, y un tipo que escribió El Juego del Miedo, escribió El Conjuro, escribió Insidious, o sea, está en su completud como artista el género, está en sus raíces. Eso es lo que a mí me atrae más de él. ¿Qué otros directores tenemos? Pues estoy pensando... Bueno, está este dúo Radio Silence, que la verdad que no, su cine no me gusta. Los que hicieron Scream 5, 6, Boda Sangrienta, eh, que me parece apenas entretenido su cine, pero no pego con sus películas, realmente, no me engancho. Siento que son películas de acción disfrazadas de terror. Ahí está. Después no sé qué otro hay. Pues, bueno, más allá de de Robert Eggers y Zack Gregor, que creo que tampoco son tipos que les gusta tanto el género, ven el género como algo para contar otra cosa. No sé, no sé quién más hay. Porque después está el que hizo esta de la Evil Dead, la Evil Dead Rise. Buenísima, Lee Cronin. Sí, ese. Que no sé qué topo, hizo una película o dos, no, que no sé qué onda. Me hiciste acordar, hay un director que yo creo que está totalmente infravalorado y yo creo que tiene que ver justamente porque a la gente le gusta más que no el cine de terror puro, sino que sea otra cosa el cine de terror, que se llama, el que hizo Primate, tiene un nombre raro, Johannes algo. Ahí te lo busco. Sí, Johannes Jamelson, algo así, que hizo Los Extraños Prey at Night y que después hizo, bueno, Primate. Hizo la Johannes última... Roberts. Ese. Roberts es el apellido. Ese. Sí, 47 metros. Ese me parece un directorazo. Ese, pero porque es un tipo que es un artesano que va a hacer una película que puede ser medio grasa, medio tonta, pero es como muy... respeta a rajatabla el género y no sé si quiere ser más que el género o que la película. Simplemente es un tipo que va y hace su trabajo, a veces puede ser mejor, a veces puede ser peor, pero hay una nobleza en eso. Y no, me gusta. Siempre, por algún motivo, veo las películas del tipo y me divierto. La Resident Evil me parece un peliculón. O sea, a nadie le gusta, a mí me parece un peliculón esa película. Yo no las vi, o sea, solo vi Prey at Night, la de Los Extraños. A mí la única que me parece buena de Los Extraños es la de Brian Bertino y no mucho más. Brian Bertino solo que pasó desapercibido y
y está ahí como por abajo. Sigue haciendo películas de terror. Sí, pero es raro, porque él hizo Los Extraños y después tardó un montón en filmar y Sí, creo que siempre es un tipo que le faltan dos para el peso, ¿viste? Como que está todo ahí y de repente no termina de cerrar la película. Y es un tipo talentoso. sí, sí, sí. Es talentoso. Ahora el último año sacó Vicious, que está con Dakota Fanning, si mal no recuerdo. Ah, no lo vi esa. Sí, es una película así de terror medio home invasion también. Eh, pero sí, no hay muchos también directores que hagan terror. Hay mucho de esto, ¿no? Directores que hacen terror por una cuestión de un medio que los va a llevar al otro lado y no tanto directores que tengan tradición de terror, ¿no? Quizás hoy está Eggers, Lee Whannell, Peele, que viene de la comedia que se toca quizás, pero hasta ahí también. Exactamente, creo que hay una cosa de ver el terror por arriba o por de costado, en vez de ser, che, yo soy un director de género, que era lo que pasaba antes. Carpenter era un director de género, o Wes Craven es un director de género, y eran profesionales de ese género. Hoy es como, che, arranco con esto porque le gusta a todo el mundo y después, pero quiero hacer otra cosa. Y es como medio traición, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 sí. Y eso se ve también en estas cosas de cierto terror lavado, ¿no? De ciertas mezclas de otros géneros y esas cuestiones. Que bueno, después pueden ser buenas películas, pero sí es verdad que hay una suerte de recurrencia con este tipo de directores y que también son buscados, ¿no? Eh, Son buscados por el mérito, son buscados por las productoras grandes y son los que después se terminan. Bueno, yo mencionaba en el podcast que grabé hace un rato que una vez discutí con un chico que había dicho que Ryan Coogler ya era un maestro del terror. Y uno dice, bueno, Ryan Coogler, un maestro del terror, qué le queda a Rob Zombie? Justamente le había dicho al muchacho este, ¿no? Claro, bueno, Robson es un caso de un tipo que es profesional del género. Creo que es un tipo que realmente se mantuvo al género que le gusta. Más allá de que, al punto de que no transó con ninguna nueva moda, siempre se mantuvo. Es una película de Rob Zombie, es una película de Rob Zombie, no importa el género. Eh, entonces, pero se mantuvo coherente al género y bueno, por algún motivo también se volvió como una especie de renegado dentro de la industria, porque creo que las últimas 5 Renegado del diablo. Exactamente. Sus últimas películas ni pasan por cine ya directamente. Claro, sí, sí, sí. Sí, aparte es un tipo que ha construido, lo hablábamos también en el podcast anterior, toda su estética desde previa, ¿no? Ya era un tipo grande cuando empezó a filmar, ya tenía 40 y pico, casi 50. Sí, no, 40, casi 40 años tenía. Sí, casi 40 años tenía cuando hizo la primera película. Eh, Entonces ya viene también de otro mambo, de la música, el palo de la música. eh, pero, pero bueno, a diferencia tal vez de otros músicos o de otros que trabajan o que se meten para hacer una película por primera vez, él insistió y siguió haciendo películas. Sí, 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 totalmente. Sí, es un tipo que siguió filmando y que de alguna manera murió en la suya. Eh, después tenés a tipos como Eli Roth que siguieron, que agarran un tanque, después vuelven a agarrar la plata para hacer sus cosas. Pero sí, son tipos que vienen de tradición. En un podcast yo mencionaba, yo no lo veo a Ari Aster, me guste o no me guste, no sé, participando con Tarantino en una película o actuando o estando así con grupos de amigos filmando, ¿viste? Y esa cuestión más, no sé si cerrada, pero más de nicho, como decir, bueno, somos esto. Eh, bueno, no lo veo en los directores en un Ari Aster. No, en ese sentido no, se manejan dentro como lo que uno pensaría como un cine personal.
Y creo que justamente Eli Roth, James Wan también lo hace. Bueno, Neil Marshall también lo ha hecho. Incluso Edgar Wright, que han pasado de tal vez del terror a otro tipo de películas mucho más de otros géneros y que amplían su audiencia. Pero quedarse con el género es quedarse con el género, no es jugar a hacer otro tipo de películas. Que son directores que pasan a otros géneros, que no se quedaron en el género. Y muchas veces puede pasar que si vos solo te dedicas a hacer cine de terror, es como que todavía está medio mal visto. Che, vos solo haces películas de terror, pero no haces otra cosa. Es como que queda como medio mal visto, pareciera. Y parece que muchos directores se han pasado a otros géneros porque no quieren quedar manchados por el cine de terror. Sí, ahora también lo hablaba en otro podcast que el cine de... ahora hay como cierta visión cool sobre el género, viste como esta cosa de... Bueno, se habla un poquito más de incluso periodistas de cine, no sé, en redes, en las premiaciones. Bueno, ahora que pasaron los Oscars, bueno, qué bien que ganó la tía Gladys, cosas de ese estilo que, que tienen que ver más con una cosa más social, si se quiere, porque eh, es como, bueno, sí, es como más superficial de alguna manera, no es tanto, bueno, yo creo que si alguien quisiera que el género tenga una presencia, no sé si elige Weapons o Sinners como una película, no sé, yo hubiese puesto en lo personal, y esto es una cuestión personal mía, Bring Her Back, ponele. Eh, que me parece una película que está enmarcada dentro del género que bueno, que ya viene de dos tipos encima que tienen tradición de youtubers, que se lanzan a hacer cine y tienen una película como Talk to Me que está muy bien y Bring Her Back que ya es como la profundización en eso y que también uno puede encontrar ciertos temas en ambas películas que por lo menos le interesan a ellos. No sé si coincidís en eso. Sí, creo que ellos dos tienen eso, creo que es un paso más adelante, más el camino correcto con Bring Her Back. Em, Creo que el tema es con Weapons, creo que también está más establecido, hubo más publicidad con, con- con la película de por sí y también con los actores. Creo que por eso le dieron tanta pelota y por eso llegó tan lejos. Creo que también se discutió mucho. Hubo como una. En los Oscars siempre hay una presión para que, che, como una especie de. Busquemos que este actor o esta película sea más vista. Es como hacer lobby por una película o un actor. Entonces, por eso Sí, sí, termina. sí. Es todo lobby en general. Exactamente, no tiene que ver con la calidad de la película. Más allá de que a veces ganan películas que sí deberían haber ganado, que ganan, que están buenísimas. Pero creo que pasa esto con el cine. Y que se premia el cine de terror. Entiendo el punto, pero a la vez es como. No necesita el cine de terror ser legitimizado, porque nunca fue legitimizado, siempre fue el hijo bastardo, por decirlo de alguna manera. Y hubo gente que sí, directores que dentro del género lo legitimizaron, pero a su manera, sin necesidad del premio, digamos. Eh, y creo que eso no no se valora. Creo que es más importante hoy en día. eh, Creo que hubo mucha gente que creció con el cine de terror diciendo, che, ¿por qué no se lo toman en serio? Y sí, no sé si necesitas un premio para que tomártelo en serio, no lo necesita, pero pareciera que haber una necesidad de decir, che, mirá, esto es serio, digamos. Y no va por ahí, no creo que esa sea la mirada correcta. No, y creo que esto que hablabas vos, que decía, bueno, no sé, Carpenter es un director de cine de género, pero bueno, hay otros directores que han empezado con el género y han hecho otras cosas. Y vos lo tenés eso también en autores como, no sé, uno que se me ocurre, se me da la cabeza rápidamente, que es Friedkin, porque lo estuve charlando en la semana con un amigo,
Bueno, hizo otras películas que no son estrictamente de género, pero también son películas de Friedkin. Y Friedkin es un tipo que es un autor muy grande. ¿Viste? Nosotros estamos hablando acá, no sé, de un Zack Kreger que tiene 3 películas. O sea, no, también es una cuestión de, con esto de las premiaciones o de lo que se habla en redes, de poner a los directores en un lugar que, esto que decía hace un rato, Ryan Coogler es el maestro del cine de terror. Y vos decís, mierda, loco, cuán poco que se necesita para ser un maestro de algo, un genio hoy en día. Sí, creo que es como que por hacer una película que tal vez está buenísimo o la pega o tiene mucha publicidad, ya de por sí es como, bueno, este es un genio y pará, hiciste 2, 3 películas, haceme 5 películas y bueno, ahí podemos hablar. Pero ya se habla de, no, el mundo del director porque hizo 3 películas son iguales. Pará, déjalo porque los directores van creciendo con sus ideas película a película, van desarrollando, perfeccionando o cambiando incluso lo que piensan. Entonces, para eso recién necesitas 3, 4 películas, digamos. Pero acá es todo, bueno, pero es un signo de la época, esto de todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser rápido, tiene que ser lo nuevo, interesante. Y no sé, no siempre fue así, pero esa es la cinefilia que se vive hoy en día, o cómo se vive la cinefilia hoy en día también. Sí, sí, cierta lógica, porque después el chabón hace algo que no te gusta y ya no es más. Ya no es más un genio, ¿viste? Como, o sea, o se la pegó con tal. Sí, y que va a pasar, vas a hacer una película que no sea la mejor, y bueno, pero es normal, digamos, y en esas películas para mí suelen ser las mejores películas de esos directores, porque son las películas imperfectas donde ves mejor todo al director realmente. En cambio, las películas, no, esto es un 10 y hay algo medio como que es como algo tan perfecto que no, que termina siendo aburrido. En cambio, en la película imperfecta está lo interesante del director. Te voy a conectar esto que estás diciendo que estamos hablando con Black Christmas. Viste que dijimos que Bob Clark es un director que hizo 3 películas de terror, después todas comedias. Y no sé si Bob Clark volvió a hacer, yo no hablo desde el conocimiento acá, pero no sé si Bob Clark volvió a hacer una película como Black Christmas. No dentro del género, él sí hizo, bueno, como decía, la de Sherlock Holmes, que consiguió un peliculón. En términos exitosos, sí, hizo varias películas. Hizo Porky's, que esta comedia tipo American Pie, tipo comedia sexual, que Claro. mucha gente también lo conoce por esa película. Bueno, la de Christmas Story, después habrá hecho alguna que otra, pero... Y después hizo lo que es considerada una de las peores películas de todos los tiempos, que es muy loco que un director así haya hecho una película que es Bebé Genios 2, eh, que es sí, considerada una de las peores películas de la historia. Decís, che, pero porque venías a hacer de las mejores películas de la historia, esa es la peor. Es muy loco eso. Y bueno, bueno, lamentablemente tuvo un final muy trágico, pero bueno. No, y me refería a Black Christmas porque es verdad que quizás es la mejor película de su filmografía. Vuelvo a hablar de su desconocimiento. Pues quizás yo creo que popularmente también es la que más se conoce. No sé si coincidís conmigo en eso. Tal vez sí para un público más de... No sé si en Estados Unidos, porque sé que esa película, la otra de Navidad que hizo, es como un clásico. Pero sí, Black Christmas para el resto del mundo va claro, uno va a decir esta película. Pero no sé si es tal vez dentro de su filmografía, no sé si es la mejor. O sea, te digo, capaz es la segunda mejor película suya. Eh, Claro. pero está top 3 seguro que está. Y una película como Black Christmas, yo no sé si hoy eh, en una de estas películas que estábamos hablando tan puestas en un lugar tan alto y vos comparás ambas películas y vos decís, hay como una distancia ahí entre una película que vos decís quizás puede ser la segunda mejor de su filmografía en un director que filmó 3 películas de terror, después todas comedias, y vos decís, quizás hay una distancia como muy grande, porque Black
Christmas está esto que hablábamos, está contando en diferentes niveles, si querés, subtextuales, y después tiene una puesta en escena que yo no sé si hoy se ve. Estábamos hablando de esto, de que hay pocos directores que manejen una puesta de escena tan clara. Y Bob Clark no es un director canónico. No, tal cual. Bueno, por algo no. Bueno, pero creo que tiene que ver con que es una película de género de terror, no quiere ser otra cosa. Que está, digo, que te quiere asustar, que quiere tener una imágenes potentes e inolvidables. Hoy en día creo que no se podría, o sea, no se podría hacer hoy en día esta película. O sea, creo que algunos temas sí, porque se mantienen muy vigentes, pero tal vez como cierto ritmo, cierta forma de acercarse a las escenas, sería medio raro. O sea, decantaría que estamos viendo algo como que parece más viejo. Pero bueno, también hoy en día a la gente le gusta lo viejo parece cool. Sí. ¿Viste? Bueno, Fune, te puedo decir Fune. Te quiero agradecer porque te tomaste casi 2 horas de tu vida para estar en este podcast y charlar conmigo sobre Black Christmas y sobre un poco de cine en general. Gracias por participar. Nada, espero que la hayas pasado bien. Hablar de película de terror puede estar 5 horas, así que. Pero el perro me está pidiendo salir por eso, si no me quedaba. Bueno, nada, te agradezco por haber venido. También le agradezco el espacio acá a la Biblioteca Popular El Principito, que me da el espacio para grabar este podcast. Y nada, le agradezco a todas las personas que están escuchando. ¿Te quedó algo sin hablar de Black Christmas o te quedaste satisfecho? Me quedé satisfecho, pero me gustaría que la vean. O sea, si cuando escuchen este programa y no la vieron, vayan y véanla de noche y si es posible en un invierno bien frío con mucho viento. Bueno, ahora se viene otoño, invierno, se vienen los climas Sí, más frío. más acordes a la vista de la película. Tal cual. Ideal para esa época. Y oscura. Y después en Navidad. Y después Navidad, obvio. Pero Navidad hace calor, ¿viste? Mejor veanla. Claro, es otro contexto. Claro. Las películas de terror a veces hay que verlas según el contexto, ¿viste? No voy a ver La Matanza de Texas, que están todos muriéndose de calor en invierno. Prefiero verla. Prefiero meterme con los personajes. Sin duda. Bueno, nada, te vuelvo a agradecer. Te podemos encontrar en las redes. Vos sos muy activo en Twitter, más que nada, ¿no? Más que en Instagram. Sí, me puede. Igual es mitad y mitad, pero últimamente estoy más metido en Twitter. Como el Funebrero González, tanto en Twitter como en Instagram. Y volvemos también a repetir las 2 ediciones de Arrástrame al Cine que tenés. Y bueno, nada, por más proyectos también que tengas, otros libros y demás. Y nada, agradezco también a toda la gente que está escuchando por segunda vez. Esto fue Las Colinas Tienen Ojos Podcast. Hablamos sobre Black Christmas del año 1974, dirigida por Bob Clark. Y nos vemos el próximo viernes a las 6 como todos los viernes.